Arranquemos de una Sí, vez sí, sí. con el defensor del pueblo, que ese es un tema que ha dado cierta controversia en el ámbito popular, en el ámbito Dígame de los nacional. defensores del pueblo. Bueno, usted sabe que la Cámara de Diputados eligió tres, una terna de tres, tanto a Henry Merán, que todos lo conocemos como del partido Fuerza del Pueblo, a Fidel Santana del Frente Amplio y Pablo Ulloa, que realmente no se conoce como político. Ayer vi una entrevista que le hicieron y él presentaba de que no era político. Entonces eligieron a Pablo Ulloa. Eso, ver de qué manera ustedes lo interpretan. Elegí a Pablo Ulloa por encima de Henry Merán y por encima de Fidel Santana. Fidel Santana que a la vista pública se veía como parte del gobierno y que había un acuerdo ahí. También se pensó en algún momento que había un acuerdo con Henry Merán. Entonces, al final, se elige, incluso el que sacó menos votos en la Cámara de Diputados, que fue Pablo Ulloa. Ok. Ahora, yo pensaba que Defensor del Pueblo había una negociación con el que tú señalaste, con el exdiputado. Henry Merán. No. Con Santana. Con Santana, con Fidel Santana. Santana. Se veía por qué renunció del partido. Sí, aparentemente le prometieron esa plaza a él, pero al final debemos ver qué se impuso ahí. Entiendo que se impuso el acuerdo que hubo entre el PLD y el PRM. Al final se impuso ese acuerdo. El PLD a quien quería de momento era a Pablo Ulloa. ¿Ustedes creen que este defensor del pueblo será igual que la defensora del pueblo que nunca se escuchó? Yo nunca escuché nada en favor de la sociedad, ni hay una situación que haya ocurrido, dígame. Mira, el 60%, ¿Qué pasará? El 60% de los dominicanos no conocen lo que es defensor del pueblo. No lo conocen. Pero tampoco se difunden las informaciones sobre cuál es el rol del defensor del pueblo para que la ciudadanía sepa cuáles son sus derechos. Sí, debe haber una educación realmente. El defensor del pueblo electo tiene un compromiso, tiene un reto de que toda la República Dominicana, todos los dominicanos conozcan para qué realmente está esa institución llamada Defensoría del Pueblo. ¿Para qué? ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? ¿Qué ha hecho en favor de los dominicanos? Realmente. ¿Y qué usted cree que va a ocurrir? Yo no entiendo esa posición. Pero hay mucha gente que no sabe lo que es defensor. Tú le preguntas a mucha gente, ¿cuál es la función del defensor del pueblo? No saben. Oye, ¿cómo es? Usted no sabe lo que es defensor del pueblo. No, yo no lo entiendo. Usted está en el 60%. Para mí que hay más. Más del 60%. Para mí que, sí, ¿Y dónde usted consigue esa información? Sí, eso está en estudio. Un 60% de los dominicanos no saben lo que es defensor del pueblo. Pero para mí que se quedan cortos. Yo entiendo que mucho más del 60% de los dominicanos no conocen lo que es defensor del pueblo. Y es un reto para Ulloa dar a conocer a todos los dominicanos qué hace Defensor del Pueblo, en qué nos colabora, en qué nos ayuda a los dominicanos Defensor del Pueblo, que está escrito ahí en la ley 19-01, que fue en el 2001. Ahora no fue más que en el 2010 cuando se constituye como una institución emanada de la Constitución de la República en el 2010. Okay. Entonces lo importante sería ver quién tiene la responsabilidad, que debe ser compartida, tanto la Defensoría del Pueblo como el mismo gobierno, de a conocer cuál es la función de ese funcionario, ¿verdad? Porque dice defensor del pueblo, ¿y en qué nos defiende? ¿En los precios? Bueno, en todo. En todo. En todo, debe defender. En todo. Por ejemplo, ahora con lo que pasó con los empleados del sector público que cancelaron, ahí debió estar el defensor del pueblo. Sin embargo, usted no lo vio.
No, ni Con eso que no. está pasando de los precios que suben hoy, mañana y todos los días van subiendo, ahí debe estar el defensor del pueblo. Y el defensor del pueblo tiene que estar bien claro en la exposición que hicimos nosotros. Si es basado en los precios, en los incrementos de precios internacionales de productos, flete marítimo, o es asunto de especulación en el mercado Ahí es que doméstico. tiene que trabajar. Tú oyes, entonces, esa es la ventaja. Mire, pero el defensor del pueblo tiene un presupuesto por encima de 160 millones. Tiene un presupuesto que le quedaría corto si hacen el trabajo realmente, porque el defensor del pueblo o la defensoría del pueblo tiene que tener una oficina en cada provincia. provincia. Da a conocer Sí. el defensor del pueblo realmente que Ellos de vienen- verdad, entré a la página, ellos exhiben alguna cosa que hacen, pero no se conoce realmente. Ok. ellos tienen que ver con la función que tenía antes el control de precios. No, No, tiene no, que no, ver no, con eso, no, no. sino Ok. con la sociedad. Ellos realmente Es un vínculo. Yo diría, primo, que es un vínculo. ellos tienen que garantizar los derechos Sí. humanos Sí. a todos los dominicanos. Por ejemplo, te decía de esos cancelados. Ahí le debió entrar el defensor del pueblo. Tiene que garantizar los derechos inherentes. Exactamente. Otro punto de noticia de la semana que transcurrió fue la situación de Río Masacre. Yo particularmente veo es un tema muy preocupante desde mi punto de vista, porque ese puede ser un pretexto para la República de Haití crear un problema con la República Dominicana. Y según ellos van, yo no veo que se vayan a detener en la construcción. Entonces eso se crea un problema, como siempre ha ocurrido, de convertirse en víctima sobre los hechos que ellos realizan, que lo favorece a ellos, para que nosotros nos crucemos de brazos. Y es un tema que se puede convertir en más delicado a nivel internacional. No sé cómo las autoridades nuestras están planteando ese tema, porque se dice que se va a ir a tratar en los organismos internacionales el problema que existe o el dilema sobre el uso de las aguas del río Masacre. Pero ellos no paran de construir. Al fin y al cabo va a ocurrir como ha ocurrido antes. Y entonces, ahí nosotros, en relación a esa información que viene manejándose de diferentes formas, tenemos que, como país, tener bien definida cuál va a ser nuestra estrategia para que haya una conciliación amigable entre las partes, no imposición. Porque se ve que si yo estoy construyendo algo y esto en base a planteamientos que hemos hecho, ponernos de acuerdo, yo sigo, significa que yo estoy tomando mis decisiones independientemente a lo que diga el otro. Y es una situación delicada que tenemos que ponderar los dominicanos. La situación del río Masacre no se puede ver como un asunto simple. Hay que ver las incidencias internacionales que puede ocurrir en este hecho mañana sobre esa situación que se dio, que se está dando, sin buscar un acuerdo entre las partes y sin ello influir a un acuerdo. Haití no está en eso. Yo creo que el gobierno debió ir a la ONU hace rato y plantear la situación. Porque ni siquiera de hacer una mesa de discusión. Se creó una mesa de discusión, Y no fueron, pero no fueron, no hicieron nada. Yo creo que el gobierno ha sido flojo en eso. Eso debe ir ya en la parte internacional por parte de nosotros, no que Haití lo haga. Nosotros tenemos que tomar la iniciativa y pronto. Pronto. Porque mientras vayamos perdiendo tiempo, ellos van construyendo, Las víctimas van son haciendo, y entonces después se van a convertir a nivel internacional en víctimas, como siempre ha ocurrido, y ahí se nos crea una situación difícil para nosotros. Una noticia buena. Mira, en el caso de Río Masacre, los haitianos no tienen, primero no tienen derecho, y segundo, los organismos internacionales no lo van a apoyar,
porque hay un tratado, el Tratado de Paz, que se firmó el 14 de marzo de 1929, que dice que ni siquiera ni República Dominicana ni Haití pueden hacer nada con el río. O sea, no pueden construir nada que le favorezca a uno ni que le favorezca al otro. Es decir, que eso está ahí ya firmado, eso se firmó hace tiempo, y lo único es que tiene que intervenir, como usted dice, la ONU, para que eso se resuelva. Otra noticia que usted me la dio y una buena noticia, y es la vacunación de los menores. Ahí sí. usted, esa información que subió esta semana, pues nos llena de alegría que ya también la persona de 12 a 17 años, ¿verdad? 17 años, sí, ya se pueden vacunar, eso... Es una noticia eso que nos alivia agrada mucho, a todos. Sí, eso alivia mucho a los dominicanos, sobre todo a los que somos educadores, porque la situación está que los docentes están vacunados, pero los estudiantes no, sobre todo esa edad de 12 a 17 años, que aunque ellos no son tan vulnerables, el COVID le puede dar y no lo sienten, pero sí lo transmiten, lo llevan Pero a ya la esta casa. semana ya comenzó, Ya ayer comenzó, sí. que es algo sumamente importante que se continúe con este proceso de vacunación y llamando a toda la gente que se vacune. Yo entiendo que ahí sí... Porque, oiga, hay mucha gente que se resisten a vacunarse, pero a muchos amigos míos que se resistían a vacunarse han llevado el problema de la pandemia a la casa, a la familia, y han contaminado a otro pariente de la familia, a padre, a hijo, a esposa. Entonces, vamos todos a vacunarnos, porque Eso es cierto, no estamos descuidando con eso. eso. Es cierto, ya el gobierno dominicano, como digo una cosa, puedo decir la otra, en ese aspecto de la vacuna, se están ganando, vamos a decir, un 10 de 10, porque han traído suficiente vacuna. Ya nosotros los dominicanos que tenemos, Ya yo me puse la 2. yo me la puse la 2. ¿También? Y le exhorto a que no se la ha puesto, que vaya a Me falta vacunarse. una todavía. ¿Te falta Le una? falta uno, está pidiendo tiempo. No, que porque es que vaya, todo tiene su vaya a fecha. vacunarse porque es la única forma de nosotros parar la pandemia, que más de 15 meses ya, Sí. más de 15 meses ya, Sí. entonces debemos parar eso. Sí. Ya, Para evitar un riesgo mayor sí, de que la sí. economía pueda paralizarse como se paralizó el año pasado en abril. Y no, que ya queremos Oye, ver esto normal. No, pero vemos cómo el brote se ha expandido últimamente a los niveles del año pasado, de abril del año pasado, por descuido de la gente, de nosotros, El teteo. del teteo y todo eso. Sí, Entonces sí. hay que evitar eso. Mire, dentro de la noticia de la semana hay dos noticias que me llaman mucho la atención, que son las elecciones de Perú y las elecciones de Nicaragua. Bueno, Las de Nicaragua son el 11 Octubre, de noviembre. noviembre. En Nicaragua es un problema serio. Eh, Ya cayeron presos, metieron presos a todos. a Juan Chamorro, no, a a todos. los cuatro principales todos. candidatos. En Nicaragua hay más de 160 presos políticos a la fecha. A la fecha. Y entonces, buscando argumentos para poder quitarlo como lavado de activos, la cuestión es que están justificando como que están recibiendo dinero, hay ahí que se han acusado que están recibiendo el dinero de afuera para hacer campaña, y entonces lo están considerando como lavado. Es decir, hay un tema muy preocupante ahí, inclusive. En Nicaragua posiblemente llegue a ser, qué sé yo, un Venezuela o peor. No. Según la situación, es preocupante lo Es que está pasando allá ahora mismo. lo que está pasando en Venezuela. Incluso, sí. no se han lanzado a la calle porque lanzaron la guardia, la policía y ya usted sabe quién sale. Si Sí. en el 2017, si no recuerdo, mataron más de 300,000 personas Sí. allá en Y el canciller Nicaragua, nuestro se expresó en relación de eso. Y ahí vino la respuesta del canciller de Nicaragua también, que decía que nosotros como país no podemos inmiscuirnos en la cosa de allá, porque el canciller nuestro se refería a la situación preocupante que está pasando allá, que es inconcebible. Entonces, que se esté dando eso. En Nicaragua hay problemas serios. Nosotros nos quejamos de República Dominicana, pero No, este país este es país con de todo y todo. de la maravilla realmente. Aquí lo que necesitamos es reformular
cierto modelo que tenemos para que el país marche como tiene Sí, que sí, marchar. sí, sí, sí. Si nosotros corregimos cierto modelo que tenemos en diferentes elementos o estructura del país, nosotros podemos convertirnos en la Suiza de América Latina. Sí, sí, ¿Tú yo oyes? entiendo que sí, este es un país rico. Sí, pero el otro tema, Rolando y Juan, de la noticia de la semana, son las elecciones de Perú. Prácticamente una diferencia por 50,000 votos. Muy mínima, Donde se muy están mínima. impugnando ambos, En no se han atrevido a decir el ganador, porque ambos están, Keiki Fujimori está acusando al candidato del Partido Socialista, el socialista Castillo, sobre que en la mesa electoral hubo intervención de otros países o de países socialistas que lo apoyaron a él que se diera eso. Entonces, la situación de Perú en relación, pero también está el otro problema con Keiki Fujimori, y es que la fiscalía también la está sometiendo. ¿Tú oyes? Entonces, una situación que ahora mismo en Perú, que no sé, porque faltan los principales votos de las zonas más rurales, y dicen que esos votos pueden beneficiar a Keiki Fujimori. Oye, entonces, la situación de Perú hay que ver qué va a ocurrir en el transcurso de los días cuando lleguen los votos y se validen. Ahora, ¿qué pasó? Hay impugnaciones de ambas partes. ¿Qué pasó en las mesas Perú? electorales. Porque usted, mira, estudia los dos candidatos. Uno, profesor de escuela. Oye, lo que a mí más me sorprendió es que solamente tiene 4 años, que cualquier gente puede subir a... Profesor de escuela, ella aspiró a alcalde por una de las provincias de allá y perdió. Hace 3 años hizo una huelga y ahora él va a ser el presidente de Perú. Viene prácticamente de la nada. Es decir que y una situación de lo que lo está acusando. enfrentar la economía que tiene su rival realmente nos da mucho de qué pensar de lo que está pasando en los diferentes países, tanto latinoamericanos como... hay una situación que es de estudio realmente. No, lo que se está dando en Perú ahora mismo con el candidato socialista, hay que ver la realidad de los países, y República Dominicana debe ser un reflejo de eso. Tú oye, nosotros tenemos que tener un reflejo porque aquí hay un elemento en República Dominicana que tiene que ver con la clase más necesitada, la más vulnerable, y que ahora mismo tiene una situación, y esa situación se basa en su capacidad de compra, en la pérdida que tuvo en la pandemia, que nadie pudo redituarle nada, con unos precios subiendo, y son aquellas personas, el 50% de la población, que vive del trabajo, que no depende de una empresa, sino de lo que haga, que con esta pandemia estuvo paralizado y que tiene situaciones críticas, y que el apoyo fue tal vez, en lo que recibió el apoyo fue muy poco. Entonces, República Dominicana, en estos momentos con la pandemia, la parte gubernamental, la parte política, tiene que repensar la nueva forma de cómo se puede guiar el país con una pérdida como la que ha tenido este 50% de la población que depende de sus labores independientes que realizan con su trabajo, con sus cosas, y que ha estado paralizado. Y muchas pequeñas empresas o microempresas que han estado cerradas y que tienen una situación difícil económica. Entonces aquí hay dos sectores, un sector muy bien y otro sector que se ha creado una situación difícil, y son personas o elementos que inciden sustancialmente en cualquier candidatura de cualquier persona que vaya a candidatearse como presidente. Entonces, esa variable, ese elemento que ahora mismo en República Dominicana, con esta necesidad que se ha planteado en la sociedad, y más de la clase más necesitada, que está sufriendo y está pagando la pandemia, hay que ver
cómo va a ser el comportamiento político de República Dominicana post-COVID. Ya pasaremos a la segunda sección. Me falta otro tema. Aquí, por ejemplo, dentro de la noticia, tengo aquí, por ejemplo, la renuncia que hizo el secretario de Comunicación y presidente de la Juventud del PRM. Eso es bueno analizarla. Pero también el senador del PRD, que habla, por ejemplo, un senador del PRD que habla que el 80% de los ministros no están haciendo nada para el gobierno. Y entonces ahí se ve... Realmente dos senadores. Dos senadores, También pero ahí está el gobierno... Acosta, Sí, que dice que hay más del 80% de los... sí, pero ahí hay un tema muy preocupante para el gobierno. Porque mientras el gobierno dice que está trabajando, su estructura política dice que no. Porque Ramón Alburquerque también está haciendo mucho señalamiento. Y eso es preocupante, apenas sin tener casi un año en el gobierno. Ya tú ves que a lo interno de la estructura partidaria ya tú estás viendo los enfrentamientos que están ocurriendo. Porque estos señalamientos de este presidente de la Juventud, de estos senadores y de mío Ramón Alburquerque, que profesionalmente viene señalando una serie de elementos en relación a lo que viene ejecutándose. El caso de Alburquerque tiene sus aspiraciones, por eso se expresa y empezó a expresarse desde el inicio, no lo dejó desarrollar el gobierno. Pero ya lo que es preocupante es lo que está pasando con los senadores que se expresan abiertamente de que los ministros del actual gobierno no están haciendo su trabajo.